El FBI tiene imágenes mejoradas del sospechoso del Porsche. Más claras, detalladas y mejores que cualquiera que el público haya visto. Tienen esas imágenes desde febrero. No las han publicado, ni una sola vez, ni siquiera un fragmento o un recorte de los ojos o la mandíbula. Jennifer Coventraffer pasó 22 años dentro del FBI. Sabe exactamente cómo maneja la oficina las pruebas en casos de alto perfil. Entiende cuándo revelar información ayuda a una investigación. Y sabe cuándo la perjudica. Esta semana, declaró algo que cambia por completo todo lo que se creía saber sobre el estado real del caso. Afirmó que solo existe un motivo lógico para que el FBI tenga imágenes mejoradas del sospechoso y se niegue a mostrarlas. Solo uno. Es muy probable que ya sepan quién es. Si esto es cierto, si el FBI ha identificado a Porsche y prepara el caso en silencio antes de actuar, la investigación real es totalmente distinta a lo que nos han contado. Eso no fue lo único que Coffender expuso. También reveló algo sobre las notas de rescate que el FBI guarda desde hace 4 meses. Un detalle que cambia quién pudo haberlas escrito. Algo que, según sus propias palabras, apunta a un perfil de persona muy específico. Suscríbete ahora para no perderte ninguna novedad y activa la campana, porque lo que viene a continuación conecta cabos que nadie más ha unido. Empecemos por lo que hallaron dentro de aquella casa. La noche del 31 de enero de 2026. Nancy Guthrie entró a su hogar a las de las 9:50. Cena y cartas con su familia. Un sábado normal para una mujer de 84 años instalada en su hogar de Catalina Foothills desde hacía décadas. La puerta del garaje se cerró, y desde ese instante hasta el mediodía siguiente, no existe ningún registro independiente que confirme que Nancy Guthrie seguía con vida. Lo que los investigadores hallaron al entrar a esa casa cuenta una historia que no parece un allanamiento al azar. No había señales de pelea dentro de la casa. Diversas fuentes de información coinciden plenamente en este punto. El salón estaba intacto. La cocina, en perfecto orden. Ni una sola silla volcada, ningún objeto roto. Ningún rastro de que una anciana de 84 años luchara contra un agresor entre esas paredes. Su teléfono seguía allí. Su bolso, su cartera, todo lo que habría tomado en una emergencia común, estaba intacto en su sitio. La sangre estaba afuera, en el porche delantero, sobre los escalones de piedra. El ADN confirmó que era suya. Y las puertas traseras, según relató su hija Savannah en Televisión Nacional, estaban bloqueadas para quedar abiertas, sujetas con las propias macetas de Nancy, según reveló la veterana periodista de sucesos Ashley Banfield, traídas desde el jardín y colocadas adrede para mantener varias salidas abiertas a la vez. Unamos estas piezas tal como lo haría un investigador profesional. Sin pelea dentro, sangre fuera. Salidas bloqueadas desde el interior y pertenencias intactas. No entraron a robar. No se llevaron nada. Alguien vino buscando una sola cosa. A Nancy. Y se movió con la suficiente familiaridad para saber a dónde ir, qué evitar y cómo salir. Coventraffer lo dice claro. Quien lo hizo conocía la casa, conocía la rutina. Sabía que una anciana de 84 años, sin sus audífonos nocturnos, estaría sola y no escucharía lo que se avecinaba. Esa es la base. Todo lo demás se construye sobre ella. Las notas de rescate transforman este caso de inquietante a extremadamente calculado. Enviaron 2 notas tras la desaparición de Nancy, una a un medio local de Tucson el 2 de febrero, otra a TMZ el 3 de febrero. Ambas exigían un pago en Bitcoin. Durante meses se creyó que las notas eran obra de un oportunista que buscaba dinero fácil, quizás un farsante sin relación con el crimen. Pero Coventraffer reveló esta semana algo que cambia el panorama por completo. Ella sospecha que usaron inteligencia artificial para redactarlas, algo que las exclusivas de Harvey Levin en TMZ también sugieren, y explicó por qué esto es tan relevante. Un detalle que casi nadie ha logrado comprender. El FBI cuenta con una unidad de lingüística forense capaz de identificar al autor de un texto analizando sus patrones, los errores ortográficos o el uso incorrecto de las mayúsculas en ciertas palabras, los fallos de puntuación y el ritmo único en que cada persona construye sus frases. Es casi una huella dactilar. Excepto si escribe una inteligencia artificial, que no comete esos errores. La inteligencia artificial genera una gramática impecable, sin rasgos personales ni huellas lingüísticas que rastrear hasta un humano. Ese es el planteamiento de Coventraffer. Si usaron inteligencia artificial, fue una jugada brillante para anular la mejor herramienta de rastreo del FBI. Pensemos en lo que eso requiere. Un delincuente común no redacta notas de rescate usando inteligencia artificial solo para burlar los análisis lingüísticos del FBI.
No es el comportamiento de un oportunista desesperado. Es la conducta de alguien que sabía de antemano cómo identifica el FBI a los redactores anónimos y supo cómo burlarlo deliberadamente. Eso es planificación. Eso es sofisticación. Hablamos de alguien que estudió el funcionamiento de estas investigaciones antes de enviar una sola palabra. Esto elimina a toda una categoría de sospechosos. El vagabundo errático queda descartado. El oportunista impulsivo también. Lo que queda es alguien organizado, informado. Alguien que pensó varios movimientos por delante. Coffin Duffer ha dejado claro que la sofisticación de las notas no encaja con la torpe figura del videoportero. El tipo del Porsche andaba a tientas con la cámara. Llevaba una linterna entre los dientes. Colocó hojas frente a la lente en vez de desactivarla limpiamente. El tipo del Porsche no escribió esas notas de rescate. Lo hizo otra persona que jamás ha salido en una cámara. Al aceptar que aquellas notas se diseñaron para burlar al FBI, debemos analizar el resto de la operación bajo esa misma óptica, porque las notas de inteligencia artificial no fueron la única muestra de planificación. Eran parte de un patrón constante en este crimen. Empecemos por los teléfonos. No había ni uno solo. Cuando los investigadores rastrearon el área del vecindario de Nancy aquella noche buscando señales de telefonía móvil activas a esa hora, la técnica estándar no arrojó ningún dato útil, ningún dispositivo sospechoso, ningún teléfono extraño moviéndose por la zona a las 2 de la madrugada para luego marcharse. Y esto tiene una explicación. Coffin Duffer y otros exagentes señalan lo que parece ser una antena visible en la grabación del videoportero. No un móvil, sino un radiotransmisor. Un walkie-talkie. Pensemos en lo que revela esa elección. Un teléfono móvil es un rastreador que conecta con las antenas. Deja un rastro geolocalizable, rastreable y cartografiable. Una radio no hace nada de eso. Quien planificó esto sabía perfectamente que debían dejar sus teléfonos en casa o no llevarlos consigo, optando por comunicarse mediante un método alternativo que resulta imposible de rastrear a través de la red celular tradicional. No es la actitud de un simple oportunista que acabó por casualidad ante la casa equivocada. Es el comportamiento de alguien que entendía de antemano cómo reconstruyen los investigadores un delito mediante datos telefónicos, y que decidió excluirse deliberadamente de ese mapa de rastreo. Miremos ahora las cámaras. Los vecinos de Catalina Foothills reportaron un detalle que Fox News cubrió específicamente. En los días cercanos a la desaparición de Nancy, las cámaras de seguridad residenciales sufrieron fallos e interferencias extrañas. Los expertos en ciberseguridad que analizaron estos informes confirmaron que un inhibidor de señal Wi-Fi portátil, un aparato que puede comprarse en Internet por menos de $100, provocaría exactamente el tipo de interrupción de señal que describieron aquellos vecinos. De haberse empleado un inhibidor, significaría que el grupo sospechoso conocía la tecnología de vigilancia residencial mucho antes de acercarse a la propiedad. Iban listos para cegar los dispositivos de todo el vecindario. No solo el de Nancy, sino toda la calle. Su propia cámara. El videoportero Nest de su entrada no fue destrozado. Lo manipularon con un cuidado que los investigadores calificaron de deliberado. El individuo se acercó mirando abajo para esquivar otra cámara situada más arriba. Llegó hasta el timbre de la puerta y tocó la lente. Un leve golpe de diagnóstico para comprobar si transmitía en directo. Luego arrancó hojas de una planta cercana para tapar la lente, en lugar de romperla, lo que habría generado ruido. Eso es disciplina acústica. Es la firma de alguien que pensó en el sonido y en qué despertaría o no a un vecino. Alguien que trató una cámara de seguridad igual que un agente táctico entrenado, trata un dispositivo de vigilancia. Coffin Duffer aclaró que esa misma cámara captó a alguien aproximándose a la vivienda en una ocasión previa. Días atrás, quizás semanas antes de que se llevaran a Nancy. Alguien ya estuvo rondando la propiedad, analizando los ángulos y ensayando la ruta. La familia Guthrie pidió expresamente hacer memoria sobre una fecha concreta, el 11 de enero. Brian Enton confirmó mediante sus fuentes que el FBI preguntaba insistentemente por ese día, considerándolo un momento clave. Coffin Duffer lo definió como un ensayo general. Esto demuestra el absoluto compromiso del tipo del Porsche. Una maniobra muy arriesgada. Si lo hubieran visto el día 11, tal vez nunca se habrían llevado a Nancy. Un simulacro 3 semanas antes del golpe. Alguien acudió a la casa de Nancy para ensayar el recorrido y descubrir qué cámaras grababan y cuáles solo detectaban movimiento. Ese nivel de reconocimiento exige algo que un extraño casi nunca tiene: tiempo, acceso y motivos para rondar esa casa concreta sin levantar sospechas.
Alguien cruzando un vecindario exclusivo de noche en repetidas ocasiones, estudiando detalladamente una única vivienda. Esa persona o bien se mimetiza porque pertenece al lugar, o asume un riesgo descomunal cada vez que regresa. El equipamiento cuenta la misma historia. La mochila era una Ozark Trail negra de 25 litros para senderismo, vendida en exclusiva en Walmart. La funda era un modelo de $10 de Walmart. La experta en lenguaje corporal Patty Wood analizó los guantes en el programa de Nancy Grace y los describió como muy resistentes, diseñados según su valoración para proteger contra un ataque con cuchillo. Se hizo la pregunta obvia sobre la mochila, la cual parecía muy cargada, cuestionándose qué habría dentro. Todo comprado en efectivo en Walmart, sin tarjetas de fidelización ni rastro bancario, y unos guantes elegidos para no dejar células de piel y resistir un forcejeo que una anciana de 84 años jamás habría podido oponer. Una mochila preparada, un arma en su funda, una radio en vez de un teléfono, un inhibidor para el vecindario, un ensayo semanas antes y notas de rescate escritas con inteligencia artificial para burlar el análisis lingüístico. Cada elemento apunta en la misma dirección. Todo fue planificado, estudiado, ensayado y diseñado por alguien que entendía cómo funcionan estas investigaciones y concibió un crimen preparado para resistirlas. Y nada de esa meticulosa planificación encaja con la figura que forcejeaba torpemente en el porche sujetando una linterna entre los dientes. Coffin Duffer ha señalado esta distinción en repetidas ocasiones. El individuo grabado ejecutó lo que otra persona diseñó. Y esa mente maestra a quien el FBI busca realmente. Esto nos devuelve a las imágenes mejoradas y a la revelación más importante que hizo Coffunder esta semana. El FBI envió la grabación del videoportero a Quantico. Eso está confirmado. Allí, la oficina cuenta con herramientas que el público no puede ni imaginar. Mejora de imagen, análisis dimensional y la capacidad de extraer detalles de un metraje que en la pantalla de un móvil solo parecería grano y sombras. Coffee and Deer ha declarado repetidamente que el FBI posee una imagen de Porchkey mucho más nítida que cualquiera mostrada al público. Entonces, ¿por qué no la han hecho pública? Coffin Deer analizó la lógica como solo una exagente del FBI sabe hacer. Explicó que, de llevar el caso, insistiría en difundir la imagen mejorada. Exigiría colocar su rostro en paneles publicitarios por todas partes. Insistiría en hacerlo también en español por la interpretación que hizo la retratista de su aspecto, inundando la región con esa imagen hasta que alguien lo reconociera. Ese es el protocolo habitual. Es lo que se hace al tener un sospechoso sin identificar y necesitar la colaboración ciudadana. Pero el FBI no lo está haciendo. Y Kofi Annan afirmó que solo hay una razón lógica para que una agencia oculte la imagen nítida de un sospechoso, en vez de usarla para obtener pistas. O ya saben quién es, o creen saberlo. Si no tienes idea de quién es el sospechoso, cualquier ayuda visual externa es útil. Publicas la imagen, generas confidentes y sigues los hilos de investigación. Si ya sabes quién es tu sospechoso, si cuentas con un nombre y estás construyendo un caso sólido para el tribunal, publicar una imagen mejorada hace lo contrario. Alerta al sospechoso, le avisa de que están cerca, dándole tiempo para huir, destruir pruebas o preparar su defensa. Por eso guardas la imagen. Trabajas en silencio. Actúas cuando el caso está cerrado. Cofender fue cautelosa al respecto. Declaró que no existe información pública que confirme que el FBI haya identificado a Porchkey. Ella interpreta el silencio, no una filtración, basándose en sus 22 años de experiencia observando cómo se comporta la oficina cuando está cerca. Para ella, ese silencio de 4 meses habla por sí solo. Esto es lo que el FBI sabe sobre Porchkey que nunca se ha contado del todo. Saben que mide entre 5 pies y 9 pulgadas y 5 pies y 10 pulgadas, y que su complexión es media, algo ya declarado públicamente. Sin embargo, Cofender señaló que poseen muchísima más información oculta. Por ejemplo, conocen su talla de calzado. Las imágenes del videoportero y la superficie del porche permiten mediciones precisas. Cofender se fijó en las baldosas del suelo. Ella y su audiencia calcularon que parecen medir 9 por 9 pulgadas. Conociendo las dimensiones exactas de una superficie fija y observando dónde aterriza el pie, puedes calcular la talla de zapato con total precisión. El FBI ya tiene ese número. No lo han revelado. Tiene las dimensiones de sus brazos, de sus piernas y las proporciones de su cuerpo respecto a objetos fijos en la escena. Coffin Duffer cree que se depila las cejas, una observación vinculada a su análisis de los pocos rasgos faciales visibles sobre la máscara.
Probablemente conozcan su color de ojos o puedan delimitarlo. Coffin Duffer abordó el debate sobre si sus ojos parecen claros en la grabación. Explicó lo difícil que es determinarlo con esa iluminación, pero señaló que la tecnología de mejora del FBI podría resolverlo sin problemas. Una reputada retratista llamada Linda Gibson, poseedora de un récord mundial Guinness con más de 1.300 casos resueltos gracias a sus retratos, dibujó a Porch Guy en febrero. Coffin Duffer fue sincera sobre las limitaciones, admitiendo que un boceto hecho solo a partir de ojos, cejas y boca visibles es, en sus palabras, la mejor aproximación posible. La propia Gibson admitió que si se equivocaba, pero que era lo mejor que podía hacer. Pero este es el aspecto que Coffin Duffer dejó claro, y que casi nadie comprende. Las decenas de desenmascaramientos por IA en Internet, que dicen revelar el verdadero rostro de Porch Guy, no son fiables. Un estudio de Berkeley que citó Coffin Duffer analizó esto y concluyó que no se puede reconstruir un rostro real usando una máscara. Como mucho consigues un doble, un clon, alguien parecido al sospechoso pero que no es él. Coffin Duffer advirtió que esto ya ha causado daños reales en otros casos. En el caso de Charlie Kirk, fotos borrosas mejoradas llevaron a señalar por error a otro sospechoso. En el doxeo a agentes de ICE, la IA señaló a personas totalmente equivocadas con consecuencias peligrosas. Así que cuando en Internet insisten en haber desenmascarado a Porch Guy, la postura de Coffin Duffer es firme. El FBI no aceptará nada con una máscara que tape tanta cara. No hay puntos de referencia, pero el FBI tiene su propio perfil, con medidas, dimensiones y análisis forenses reales hechos en cuántico. Saben mucho más de lo que han dicho, y no están contando casi nada. Coffin Duffer abordó la pregunta que ha atormentado este caso desde el principio. ¿Por qué nadie ha identificado a Porch Guy? Ella planteó 4 opciones, y la cuarta es donde todo se vuelve sumamente incómodo. La primera opción. La gente que conoce a Porch Guy no sabe de este caso. Coffin Duffer retó a su público a comprobarlo preguntando a un extraño si ha oído hablar de Nancy Guthrie. Quienes no siguen los casos de crímenes reales no saben casi nada. Señaló al repartidor de pizza que fue directo a casa de Nancy en pleno apogeo de la búsqueda, y que, al preguntarle, no sabía de quién era. Es posible que los más cercanos a Porch Guy simplemente no estén prestando atención. Segunda opción. Alguien ve las imágenes. Sospecha de un hermano, hijo, padre o novio, pero descarta de inmediato ese pensamiento. Coffin Duffer describió cómo la mente humana se resiste a creer que alguien amado haga algo monstruoso, autoconvenciéndose de que no es real pese a las dudas. Tercera opción. Alguien sabe que es Porch Guy y le tiene un miedo atroz. Coffin Duffer lo describe como alguien oscuro, capaz de secuestrar a una anciana de 84 años. Provocó una herida grave que dejó sangre, actuando de madrugada con lo que definió como una calma indolente. Quien conozca a un hombre así tendrá demasiado miedo para levantar el teléfono. Y la cuarta opción. Alguien sabe con total certeza quién es Porch Guy. No le temen. Le quieren y asumen que si hablan, mandarán a ese ser querido directo a lo que Coffin Duffer augura con total certeza como un caso de pena de muerte. Esa es la posibilidad que está en el mismísimo centro de esta investigación. Alguien, en algún sitio, podría estar viendo el video y reconociendo a alguien a quien protegería con su silencio. No por maldad, sino porque la dura alternativa, entregar a un ser amado para que lo ejecuten, supera sus fuerzas. Ese silencio, si es real, se convierte en una prueba por sí mismo. Ahora, usted y yo llegamos a la pregunta clave de este video. Si este crimen requería información interna, como indican las pruebas, ¿quién la tenía? Seré preciso con lo que muestran las evidencias. Nada de teorías, solo hechos reales y análisis profesionales. Coffin Duffer ha señalado que quien planeó esto conocía muy bien la casa. Sabía qué cámaras grababan de verdad y cuáles solo captaban movimiento, dominando la distribución para moverse a oscuras. Conocía la rutina de Nancy para saber que estaría completamente sola, que no llevaría puestos los audífonos y que nadie la buscaría hasta el día siguiente. La doctora Ann Borges, la perfiladora clave de la unidad de conducta del FBI, la mujer que inspiró al personaje de Mindhunter, ha afirmado que fue un ataque personal motivado por rencor, planteando una posibilidad que cambia por completo el rumbo del caso. Sugirió que tal vez Nancy no fuera el verdadero objetivo, planteando quién de su entorno, familia o amigos resultaría más dañado por este golpe. Burgess describió el acto como cruel, rabioso y personal. Explicó que no encaja con un asaltante desconocido, sino con infligir el máximo daño a un allegado de Nancy. Los exmiembros del FBI que analizaron la grabación
Chris Gring y Mary Ellen Toole concluyeron que el sospechoso esperaba que Nancy abriera la puerta voluntariamente, viéndosele muy cómodo en el porche, comportándose como si ya hubiera estado allí. Son valoraciones de reputados profesionales que dan la cara, y todo apunta en la misma dirección. No hacia un extraño, sino a alguien muy cercano, alguien con datos que solo se tienen al estar cerca de Nancy. Los Guthrie, hermanos y parejas, han sido descartados oficialmente por el Puma County Sheriff's Department. Lo dije al principio de este video, y lo vuelvo a repetir ahora. No son sospechosos oficiales ni personas de interés. Pero descartado es un término muy específico, y resulta crucial comprender qué significa realmente, y qué no cuando Ed Smart, el padre de Elizabeth Smart, un hombre que vivió en carne propia el secuestro de su hija y la sospecha que cayó sobre su entorno, hablara de este caso. Utilizó una frase que impacta más cuanto más se piensa en ella. Se refirió a que la familia había sido, según él, supuestamente exculpada. Supuestamente una sola palabra de alguien que sabe mejor que nadie cómo se desarrollan estas investigaciones, cómo funciona la sospecha, cómo se mira a las familias y cómo se utiliza el término exculpado. No te estoy diciendo lo que significa esa palabra, te estoy diciendo que él la eligió. Esto es lo que está confirmado sobre las horas y días que rodearon la desaparición de Nancy. Yo presento los hechos. Tú sacarás tus propias conclusiones. La última persona confirmada que estuvo con Nancy Guthrie fue su yerno, Tommaso Cioni, quien la llevó a casa tras la cena familiar. Declaró que la acompañó dentro y esperó a asegurarse de que entrara antes de irse. La puerta del garaje se cerró a las 9:50. No hay ninguna verificación independiente de lo que ocurrió en esos últimos instantes en la puerta. El relato de esa noche proviene de la propia familia. No se descubrió que Nancy había desaparecido hasta el mediodía del día siguiente, un vacío de unas 14 horas durante el cual, según el registro público disponible, nadie comprobó cómo estaba una mujer de 84 años con marcapasos y medicación diaria. Cuando los investigadores comenzaron su trabajo, llevaron equipos especializados a la casa de Annie Guthrie y Tommaso Cioni. Coffin Daffer lo identificó ante la cámara como un dispositivo IAC, una herramienta de extracción forense vinculada habitualmente a delitos contra menores en Internet, para obtener datos rápidamente de teléfonos, tarjetas SIM y ordenadores. Coffin Daffer explicó que esto era un procedimiento estándar para los allegados a la víctima, los últimos en verla, sus cuidadores. Aclaró que esto representa minuciosidad, no una acusación directa, pero las herramientas estaban allí. El vehículo de Annie y Tommaso, un Honda, fue confiscado durante más de 5 semanas. Según informó Brian Enton, el retraso se debió a una descarga de datos del vehículo tan compleja que requirió llevar el coche al concesionario después. Coffin Daffer señaló que devolvieron el coche tras un exhaustivo análisis forense y que la prolongada retención alimentó las sospechas del público. La llamada al 911 de este caso jamás se ha filtrado. Un detective jubilado ha indicado que se está reteniendo como preparación ante un posible juicio. Coffin Daffer explicó por qué la policía oculta detalles como la ropa de Nancy. Un pijama, sin zapatos. Detalles revelados solo porque Savannah lo contó en televisión a Hoda Kotb. Esos detalles se ocultan para poder desmontar una confesión falsa, pero también se reservan por otros motivos. El sargento Aaron Cross, del departamento del sheriff del condado de Pima, describió la investigación inicial a Brian Enton con una frase tajante. Un absoluto desastre. Afirmó que, si los propios investigadores no se comunicaban sobre los testigos ya entrevistados, las agencias externas apenas tenían opciones. Estos son los hechos. El vacío de 14 horas. El único testimonio de los últimos minutos. Los equipos especializados en la vivienda familiar. El vehículo retenido 5 semanas para descargar sus datos. Y la llamada oculta al 911. Los análisis de conducta que apuntan a alguien con información privilegiada. Y el experto que sugirió que el objetivo real pertenecía al entorno de Nancy. No te estoy diciendo qué significan estos hechos. La familia ha sido exculpada oficialmente. Lo que te digo es que son datos que la policía no ha aclarado del todo. Y sobre los que la gente sigue haciéndose preguntas. La propia Coffin Daffer lo admitió. Quien lo hizo conocía la casa, la rutina y la ubicación de las cámaras. La pregunta que no respondió, y que ninguna autoridad ha contestado aún, es cómo un extraño podría llegar a saber todo eso. Hay un indicio físico clave al que Coffin Daffer regresa una y otra vez, y que podría reabrir y resolver el caso, sin importar la identidad del hombre del porche. Saliva. En la grabación del timbre se ve al individuo con una linterna en la boca.
La muerde para liberar sus manos, manipular la cámara y tapar el objetivo con las plantas. La mantiene ahí. Se desplaza por todo el porche sujetándola firmemente con los dientes. La saliva hace su trabajo. Se acumula inevitablemente alrededor de un objeto sostenido con la boca. Se transfiere a todo lo que toque esa boca y a todo lo que las manos toquen después. Coffin Duffer describió esta cadena de posibilidades con la precisión de quien lleva 2 décadas investigando este tipo de casos. El rastro en la linterna está transfiriéndose a su mano y su mano tocando la hiedra que arrancó para tapar la cámara. La hiedra que luego tiró al suelo y el felpudo que pisó todo el tiempo. Coffin Duffer quiere ese felpudo y lo ha pedido directamente. Ante la posibilidad de que la saliva del sospechoso pasara de la linterna al guante y luego al felpudo, quiere que se recoja y analice de nuevo. No asume que el equipo inicial lo pasara por alto, pero quiere que lo revise alguien ajeno al departamento que gestionó la escena inicial. Su lógica tiene el peso de la experiencia. Invoca la sabiduría de veteranos inspectores de homicidios que recogen todo en la escena porque uno puede tener suerte. Uno de ellos lo llama el factor Dios. La propia versión de Coffin Duffer es que prefiere tener suerte a ser buena. Señaló el caso de Brian Kohberger, donde un avance clave surgió del ADN en el broche de la funda de un cuchillo. Algo pequeño, fácil de ignorar pero crucial para identificar al asesino. La saliva es una de las fuentes de ADN más ricas en ciencia forense, mucho más que el cabello sin raíz que el FBI analiza en Cuantico. Si quedara un mínimo rastro de su saliva en ese porche, en la hiedra, el felpudo o cualquier superficie que tocara, podría obtenerse un perfil genético limpio y único. Y ese perfil se procesaría como el resto del ADN en este caso mediante genealogía genética. Hay que entender qué está haciendo realmente el FBI ahora mismo con las pruebas que tiene. Brian Ennon confirmó que el pelo hallado en casa de Nancy fue al laboratorio del FBI en Cuantico para análisis avanzados. La genealogista genética C.C. Moore, que ha ayudado a resolver decenas de casos fríos, incluido el de Hilgo Beach, explicó en el programa de Ent que casi seguro se trata de un cabello sin raíz, un cabello sin folículo, del tipo que hace unos años se consideraba inútil para identificar. Ya no es inútil. El Dr. Ed Green desarrolló una tecnología para extraer marcadores genéticos del tallo de un pelo sin raíz. Esta misma tecnología identificó a Rex Hurman en el caso de Hilgo Beach. La propia C.C. Moore ha ayudado a resolver 6 casos donde la única evidencia era cabello sin raíz. El proceso da algo específico, no un nombre inmediato, sino un perfil que se sube a bases genealógicas para compararlo con millones de personas que enviaron su ADN. El sistema devuelve parientes lejanos, primos segundos, primos terceros. Desde esos parientes, los investigadores trazan árboles genealógicos hacia atrás, estrechando y triangulando hasta que las ramas convergen en unas pocas personas, y al final, en una. Es lento. C.C. Moore señala que puede llevar meses, a veces la primera extracción falla y deben reintentarlo, pero funciona. Identificó al asesino del Golden State tras 40 años. Identificó a Rex Hurman tras 11 años. Y aquí está la conexión con el resto de este video. Si el FBI está aplicando genealogía genética al cabello, y si ya cuentan, como sospecha Coffin Duffer, con una imagen mejorada y una idea clara de quién es el tipo del porche, el ADN no se usa para buscar a un extraño de la nada. Sirve para confirmar un nombre que ya sospechan, para construir el tipo de certeza científica indiscutible que exige un juicio por pena de muerte. Por eso el silencio tiene sentido. Por eso las imágenes mejoradas siguen guardadas bajo llave. No se anuncia a un sospechoso cuando la confirmación de ADN aún tardará semanas. Esperas, investigas y haces que el caso sea indestructible antes de llamar a su puerta. La predicción de Coffin Duffer del 1 de agosto coincide exactamente con este plazo: la genealogía genética, las órdenes de registro, la confirmación forense, todo convergiendo en torno al límite de los 6 meses. La ciencia se dirige hacia un nombre, y quien quiera que sea tal vez no entienda lo cerca que lo tiene ya. Volvamos por un momento a lo que Coffin Duffer reveló sobre la mentalidad del FBI. Si el FBI tiene imágenes mejoradas y no las publica porque, según el criterio de Coffin Duffer, puede que ya sepan quién es el tipo del porche, entonces la investigación ya no busca a un desconocido. Se trata de armar el caso contra alguien cuya identidad ya se sospecha. ¿Y si las cartas de rescate se crearon con inteligencia artificial para burlar la lingüística forense? Un acto sofisticado y planificado. El cerebro detrás no es la torpe silueta del porche. Es alguien que calculó cada paso
Alguien que entendía las investigaciones y diseñó su plan para burlar las herramientas del FBI antes de cometer el crimen. Sumemos a eso el conocimiento interno, la familiaridad con la casa y la rutina, las cámaras y la apertura voluntaria de la puerta que identificaron varios análisis, el motivo de resentimiento personal que describió el Dr. Burgess, la teoría de que el objetivo real estaba en el entorno de Nancy. Emerge un perfil, no un nombre. Un perfil. Alguien que conocía a Nancy tanto como para conocer su casa, horarios y debilidades. Alguien bastante organizado para usar inteligencia artificial, equipos de radio y contravigilancia. Alguien con un móvil personal en lugar de económico. Alguien a quien el FBI ya podría tener identificado, pero aún no puede detener, porque armar un caso de pena de muerte exige una certeza que requiere tiempo. Coffin Daffer pronostica con seguridad que este será un caso de pena de muerte. Arizona la tiene. El FBI la pidió contra Luigi Manni y la buscará aquí. Y el sheriff Nanos, pese a todas las críticas sobre su gestión del caso, probablemente querrá llevarlo hasta el final en su propio condado. Ese es el peso que recae sobre el responsable. No la cárcel, sino la ejecución. Y eso explica el silencio. Explica por qué el FBI guarda las imágenes mejoradas. Explica por qué alguien que quiere al chico del porche jamás hablaría. Explica por qué este caso, con 50,000 pistas y las herramientas forenses más avanzadas del país, avanza con una lentitud tan agónica. Un caso de pena de muerte no se apresura. Se construye pieza a pieza hasta que sea totalmente irrefutable. La frustración del público va en aumento. Y Coffin Daffer la abordó de frente. La gente envía al FBI sus teorías, desenmascaramientos por IA y nombres, pero casi todos reportan lo mismo. La oficina no responde. No hace seguimiento y parece ignorar por completo a quienes envían estas pistas. Parece que el FBI rechaza la ayuda. Coffin Daffer explicó la razón, revelando cómo opera realmente esta investigación entre bastidores. Hay unas 50,000 pistas en este caso. ¿50,000? Y según Coffin Daffer, apenas unas 2 docenas de personas trabajan activamente en la investigación cada día. Advirtió que esa cifra probablemente seguirá bajando a medida que otros casos prioritarios absorban los recursos. 2 docenas de personas, 50,000 pistas. Hagamos cuentas y entenderemos el embudo. Verificar una sola pista lleva 15 minutos, pero la siguiente puede requerir 15 días. El detective retirado Robbie Meyer, que resolvió un famoso caso de violación en Tucson hace décadas, describió exactamente este problema. El nombre del sospechoso sepultado en una pila de pistas asignada a un detective que aún no había llegado a ella. Meyer cree que ocurre exactamente lo mismo en el caso Guthrie. Ha declarado públicamente que el nombre del sospechoso ya está entre esas 50,000 pistas enviadas, esperando en una base de datos a que el investigador adecuado lo conecte con la prueba correcta. Por eso Coffin Daffer dice que las pistas de desenmascaramiento por I no se están investigando. No es que el FBI sea perezoso o incompetente en esto. Es que han tomado una decisión deliberada. No perderán el tiempo con retratos robot de IA que, según un estudio de Berkeley, solo generan parecidos, no identidades reales. No pueden enviar a 2 docenas de investigadores saturados a callejones sin salida creados por un programa que jamás servirá como prueba. Así que esperan. Dejan que la genealogía genética haga su trabajo. Dejan que los análisis forenses en cuántico terminen. Aguardan a que llegue la identificación científica real. Cuando ocurra, cruzarán ese nombre con las 50,000 pistas, descubriendo que alguien ya les había dado la respuesta. Esta es la fase que pone a prueba la paciencia de todos. Desde fuera, parece que no ocurre nada. Lo que plantea Coffin Daffer es que podría ser justo al revés. La lentitud no implica una falta de avances. Es el sonido de un caso que se construye con el rigor exigido para solicitar la pena de muerte. Y plantea otra posibilidad muy incómoda. Si el nombre del sospechoso ya está entre esas pistas, enviado por alguien que notó algo extraño, significa que ahí fuera hay alguien que ya compartió sus sospechas, alguien que ya apuntó con el dedo, y que ahora espera, como todos nosotros, para saber si estaba en lo cierto. Mientras la oficina avanza, los errores iniciales de los investigadores siguen pesando. Según el director del FBI, Kush Patel, el sheriff Chris Nanos retrasó 4 días la intervención total de los agentes federales. 4 días en los que las herramientas forenses más potentes del país se quedaron de brazos cruzados. Patel afirmó que tenían un avión listo para llevar las pruebas a Quantico desde la primera noche. Jamás despegó. Devolvieron la escena del crimen a la familia en cuestión de días. La criminóloga doctora Casey Jordan fue clara.
Liberar la escena tan rápido pudo arruinar gran parte de lo que los investigadores necesitaban saber. Coffindaffer señaló la alfombrilla del porche. Esa alfombra de bienvenida podría contener ADN si la saliva del sospechoso se transfirió de la linterna de su boca a su mano, luego a la hiedra y finalmente allí. Exige analizarla de nuevo. No da por hecho que lo pasaran por alto, pero quiere que lo revise un equipo ajeno al departamento que arruinó la escena inicial. Nano se enfrenta a acusaciones de perjurio. La Junta de Supervisores del Condado de Puma invocó una ley inusual para exigir su testimonio bajo juramento. Su propio sargento calificó la investigación inicial como un absoluto espectáculo. Un oficial citado por News Nation lo describió como un mal policía. No son fallos menores. Ante la pena de muerte, cada error inicial es un arma para la defensa. Cada ruptura en la cadena de custodia, cada superficie contaminada, cada prueba que un equipo experto habría recogido y que uno sin experiencia dejó olvidada. Quien secuestró a Nancy Guthrie lo planeó todo al detalle. Usó primero radios en vez de teléfonos y esquivó las cámaras. Esquivó con astucia las herramientas de identificación del FBI y cometió el delito en un condado cuyo propio departamento calificó la respuesta de caos. Coffindaffer se ha mostrado implacable ante esto. Ha afirmado que el personal del departamento del sheriff del condado de Puma es dedicado, pero que la soberbia de sus líderes, el rencor hacia el FBI y la negativa a usar los recursos disponibles desde el primer día podrían haber costado muy caro a la investigación. En medio de esta tormenta, una hija aparece en la televisión nacional cada mañana. Savannah Guthrie volvió al Today Show semanas después de que su madre desapareciera. Se sienta ante millones de espectadores y cumple con su trabajo. Presenta noticias e entrevista a invitados. Mantiene una entereza increíble bajo una presión insoportable. Tras esa calma, hay un protocolo muy estricto que la cadena de televisión diseñó exclusivamente para ella. Si surge una última hora sobre su madre mientras está en riguroso directo, un productor le dirá que la necesitan fuera del plató. Ese es el código para apartarla de las cámaras antes de informarla. Así, recibirá cualquier novedad en la más estricta intimidad, lejos de la mirada del público. Nadie diseña estas medidas para casos que van a caer en el olvido, sino para aquellos que están a punto de estallar, para ese instante en que llegue la verdad y una hija no pueda estar expuesta ante una cámara de televisión. Savannah ha relatado la agonía de la incertidumbre, confesándole a Hodot que la familia vive en una pesadilla constante. Fue ella quien reveló en antena que se llevaron a su madre en pijama y descalza, un dato que la policía ocultó al público. Y fue también ella quien, el día de la madre, describió perfectamente el calvario de la familia. Expresó que extrañan a su madre, hermana y abuela con cada aliento, y aseguró que jamás dejarán de buscarla, ni tendrán paz hasta que den con ella. Este es el coste humano tras los análisis de ADN, las imágenes mejoradas y las notas de rescate por inteligencia artificial. Tras cada peritaje hay unos allegados que no pueden empezar el duelo porque aún no saben exactamente qué están llorando. Una hija que sonríe ante la cámara mientras carga con un dolor que nadie debería soportar ante los ojos del mundo. Si el perfil criminal es acertado, y el responsable resulta ser alguien del entorno cercano, alguien con rencores personales dentro del círculo íntimo familiar, la crueldad es doble, pues la agonía provendría del lugar donde debían estar seguros. Esa hipótesis hace que este caso resulte tan desolador, y es precisamente la sospecha hacia la que apuntan una y otra vez las pruebas científicas. En el dormitorio de Nancy Guthrie hay un retrato que describió la propia Coffindaffer, una foto de Nancy de hace 10 años, cuando rondaba los 70. Coffindaffer cree que la estancia sigue intacta desde el secuestro, con los mismos cojines. El cuarto de una mujer que mantenía su orden porque no tenía motivos para cambiarlo. Ese retrato, según detalla la investigadora, continúa colgado en la pared de esa habitación. Y Coffindaffer hizo una alarmante observación que resulta difícil de ignorar. Explicó que la distribución de la casa y la visibilidad de las ventanas ofrecieron al sospechoso del porche un plano exacto de dónde dormía. Quien la vigiló y la escogió sabía con precisión dónde estaba su cama. Nancy era, como apunta la experta, una víctima sumamente vulnerable, una mujer de 84 años, sin sus audífonos, sola en una casa donde alguien conocía al detalle su ventana. Ahí radica la extrema frialdad de este crimen. No solo se llevaron a Nancy, sino que antes la estudiaron y acecharon, analizada por alguien que conocía su rutina para atacarla la noche en que era más vulnerable y en su propio dormitorio. Quizá el FBI ya sepa de quién se trata. Coffindaffer sospecha que las imágenes mejoradas que ocultan apuntan en esa dirección.
Las notas de rescate, redactadas para burlar los sistemas policiales, delatan a un perfil muy sofisticado. La información privilegiada señala al entorno. El móvil personal, según los analistas, apunta a una venganza, y este silencio de 4 meses sugiere que preparan un caso sólido y minucioso para un juicio donde se decidirá el destino de un culpable. Coffin Duffer estimó 6 meses. Señaló el 1 de agosto para ver avances, no por filtraciones, sino por los tiempos judiciales, el retraso de las órdenes de registro y la genealogía genética, el tiempo necesario para blindar el caso. El 1 de agosto está cerca, y cuando llegue, cuando sepamos quién estaba en el porche, se publiquen las imágenes y se descifren las notas de rescate de la inteligencia artificial, nos preguntaremos si la verdad estuvo siempre ante nosotros. Oculta a plena vista en el círculo más íntimo y cercano a la propia Nancy, en el único lugar donde un extraño jamás habría sabido buscar. Si tiene información, llame al 1-800 o a la FBI. La recompensa es de $1.200.000. Es real. Y sigue sin reclamar. Y la persona que finalmente resuelva este misterio podría ser alguien que arrastra una sospecha terrible sobre un conocido, intentando convencerse de que es imposible que sea verdad. Cofander señaló precisamente a esa persona como una de las 4 razones por las que nadie ha dado un paso al frente. Puede ser verdad. Y cuanto más dure el silencio, más revelador será.